Hola, ¿cómo están? Por fin les traigo esta reseña de la biografía de María Antonieta de Stefan Zweig. La verdad, no quería terminarla porque qué tremendo libro y qué tremenda historia. Aquí se unieron la historia de una mujer increíble en una época impactante con la pluma de un genio de la literatura, así que el resultado no podía decepcionar. Desde aproximadamente los 15 que leo a este autor y cada obra suya me conmueve más. A pesar de que María Antonieta es un personaje bastante famoso, no hay como Stefan Zweig para plasmar la vida y la psicología de personajes históricos. En este libro te sumerges tanto que una parte de ti no quiere volver. Lo que todos o casi todos sabemos de María Antonieta es que murió a la guillotina, que era una inútil gobernando y gran amante de los lujos. Pero en este libro el autor va mucho más allá de lo superficial y desarrolla al personaje, según sus palabras, como una reina mediocre que a raíz de la tragedia despertó en sí misma una fuerza de espíritu y un temple sobrehumanos. Es curioso que María Antonieta nació en lo que podemos llamar una trampa 22, ya que fue obligada a casarse con el delfín de Francia por conveniencia y no tenía más opciones que convertirse en reina. Si a esto sumamos que era una niña cuando se selló su destino, la trampa se vuelve aún más cruel. Sin embargo, para la mayoría de sus contemporáneos, esto estaba lejos de ser algo cruel, puesto que nació en un mundo de lujos, comodidades, atenciones y riqueza. Una suerte que se volvió contra ella, ya que toda su belleza, importancia y fortuna le impidieron equilibrar sus pasiones, le impidieron ver más allá de su corona. Pero como todo personaje principal tiene su corte de personajes secundarios, debemos decir en justicia a la reina que la mayoría de las personas que la rodearon no tenían bien equilibrada ni su razón ni sus pasiones. Quizás las muertes por guillotina del periodo de la Revolución sea también un símbolo de que muchos de sus coetáneos perdieron la cabeza mucho antes de que el verdugo se las cortara en realidad. Todo lo que ocurrió en ese pasaje de la historia parece una tragicomedia, capaz de surgir solo de la mente de un genio dramaturgo. Cae en lo imposible de creer, cae en lo más profundo de lo cruel, de lo absurdo, de lo contradictorio, de lo doloroso y de lo admirable. Me impacté tanto con la historia y sus detalles que en muchas oportunidades dudé de que la reina tuviera el final que tuvo y pensé si la realidad podía haber dado un giro y llevarnos a otro final. Todo era posible puesto que ocurrieron cosas inverosímiles y difíciles de creer, incluso si hubiese sido una historia inventada. Stefan Zweig comienza haciendo una crítica de la naturaleza humana y a su poca capacidad de tomar los hechos con objetividad, puesto que en la época de la Revolución Francesa, María Antonieta, o la loba austriaca, como se le llamaba, era lo peor de lo peor. Era viciosa, criminal, un monstruo en persona. Pero una vez que en 1815, haciendo un Borbón otra vez al trono, la sociedad enaltece a María Antonieta como una santa mártir, noble y valiente mujer, dueña de atributos casi divinos. El autor deja ver que lo impresionante de María Antonieta no es que haya sido grande o pequeña espiritualmente hablando. De hecho, la considera de un carácter regular, ni muy dada a la bondad, ni inclinada a la maldad. Una mente mediocre, ni brillante ni tonta, pero que tuvo que enfrentar un destino gigantesco que la transformó por completo. Para Stefan Zweig esto es aún más impresionante todavía, porque según sus palabras, el hombre extraordinario busca, sin saberlo, un destino extraordinario. Su naturaleza, de desmesuradas proporciones, está orgánicamente acomodada para vivir de un modo heroico o en peligro. Pero María Antonieta, en sus postreras horas de vida, alcanzó por fin, criatura humana media, su magnitud trágica,
llegando a ser tan grande como su destino, nos dice el autor del libro. María Antonieta nace en Austria el 2 de noviembre de 1755. Desde niña mostró un carácter juguetón y perezoso, y tenía inteligencia, pero no estaba dispuesta a tomarse los estudios y asuntos importantes muy en serio. Es curioso pensar que el inicio de la vida de María Antonieta fue exactamente lo contrario a lo que sería su final. Nació rodeada de lujos, muchos hermanos, para remarcar aún más todavía ese carácter juguetón, volátil e inquieto, que huye de conversaciones serias y estudios para entregarse al juego, a la sociedad y la vanidad. No era más que una niña cuando se negoció su matrimonio con el nieto adolescente de Luis XV, el Delfín de Francia, que según los propios Borbones era un joven de no mucha inteligencia, bruto y desanimado. No era la más adecuado para la personalidad de María Antonieta, pero ¿a qué le importaba eso? Para las monarquías de Austria y Francia, lo realmente importante aquí era unir su poder para evitar amenazas externas. Después vino todo un caos preparando la boda, que en dónde sería, que quién firmaría primero, si el futuro rey o la reina, a quién se invitaría, cuál sería la dote y un montón de cosas. Es impresionante que en ese momento de la historia era más importante el encaje que debía utilizar María Antonieta que de dónde diablos iba a sacar fuerza espiritual, sabiendo que una espada de Damocles estaba colgando precisamente sobre su cabeza. Parece que el destino la quiso precisamente así, descuidada, libre de toda disciplina, para darle una clase maestra de fortaleza en sus últimos días. Stefan Zweig menciona algunos episodios en que parecía que el destino estaba anunciando en pequeños detalles lo que vendría al final y lo funesto que era este matrimonio programado, ya que, por ejemplo, en el salón donde se haría la ceremonia para convertir a la archiduquesa de Austria en delfina de Francia por esta unión con el delfín, se dice que en los gobelinos de decoración se podía ver el diseño de la historia de Medea, de la mitología griega. El joven Goethe presenció esto, se dio cuenta de este detalle, lo que para él fue una clara señal de que el matrimonio no tendría un final feliz, una feliz trayectoria. La fatalidad ya comenzaba a mostrar su presencia en detalles tan pequeños como ese. Y parece que la madre de María Antonieta también ya tenía malos presentimientos por los excesivos consejos y duras críticas que le hacía constantemente, alentándola desesperadamente a madurar, a cambiar ese carácter infantil y que por fin se convirtiera en una mujer seria por su propio bien. Sin embargo, no podemos olvidar que fue ella quien la obligó a casarse, a ser reina y después a concebir herederos. Acá parecía que todos podían hablar por María Antonieta y por el delfín futuro rey Luis XVI, menos ellos dos. Solamente se les dio un contrato de matrimonio que prácticamente no necesitaban ni debían leer para firmar sin objeciones, que resultaron en un desastre sin igual en la historia. Se casaron, tuvieron hijos, pero estuvieron lejos de ser felices para siempre. El rey parecía estar hecho para la casa, para dormir, comer bien y acatar órdenes. Las decisiones difíciles no estaban en su lista de deseos, y María Antonieta huía de los libros, de la política y el lado complejo de la vida. Sus preocupaciones estaban en encontrar un vestido más bonito que el anterior, que combinara con sus nuevos zapatos. En la película de Sofía Coppola, María Antonieta, aparecen unas zapatillas Converse entre sus zapatos, una pequeña metáfora de que ella y su joven esposo eran dos adolescentes a los que todo el mundo que los rodeaba estaba loco por manipular. Acá ni siquiera la familia se salvaba. Si la corte era frívola y crítica a lo que hacían, no hacían, decían o no decían, la familia del delfín fueron incluso aún más crueles. Las tías, por ejemplo, desarrollaron intrigas y chismes contra las queridas del rey, ponían a María Antonieta de por medio. Los hermanos del delfín estaban siempre elaborando
estrategias y conspiraciones para que el futuro rey perdiera su lugar y su trono. Todos estaban enfocados en sus propios intereses, mientras esa pareja de adolescentes apenas si sabían dónde estaban parados. Se van a vivir a Versalles en una burbuja de comodidades, un lugar simbólico, apartado, puesto que según el rey Sol, no se necesitaba tener al pueblo cerca porque pensaba que el pueblo no es nada y el rey lo es todo. El Estado soy yo, declaró. Y uno de los mayores, entre comillas, acontecimientos en esa celda de oro y diamantes es haber forzado a la delfina María Antonieta, cuando era una adolescente, a decirle al amante del rey, la condesa du Barry, a quien las tías habían hecho que María Antonieta odiase, que le dijera: hay mucha gente hoy en Versalles, porque ella no le hablaba para nada. Entonces esto fue todo un acontecimiento. Bueno, esa vida de la joven María Antonieta parecía más, y no solo por ella misma, un juego en una casa de muñecas celosas que el inicio de una responsabilidad tan importante y difícil como ser la futura reina de Francia. Una de las cosas que más impresionaron a María Antonieta en su llegada a París fue el recibimiento del pueblo, que la llenó de amor, de devoción, algo que según ella nunca olvidaría. Enaltecida, se dio cuenta de que no solo había nacido con todo para ser feliz, sino que además poseía el amor inmerecido de una multitud gigantesca. Con su ingenuidad adolescente, recibió ese tremendo regalo sin pensar que el futuro se lo iba a arrebatar de la manera más grotesca imaginable. Si por una parte María Antonieta vive enamorada de sí misma, hecha para recibir la atención y adoración de todos los que la rodean, y con ansias de ser libre sin tener que dominar ni que la dominen, su esposo es lo opuesto. Quiero leer una descripción genial que hace el autor sobre Luis XVI para que se animen a leer este espectacular libro. Dice: fue una diabólica maldad del destino ir a exigir a una naturaleza como esta, tan estancada, roma y elemental, las más importantes determinaciones históricas de todo aquel siglo, y colocar a un ser humano tan absolutamente destinado a una vida pasiva en medio del más espantoso de los universales cataclismos, porque precisamente allí donde comienza la acción, donde el resorte de la voluntad debe ponerse en tensión para actuar o resistir, este hombre corporalmente robusto se nos presenta con una debilidad lamentable. Toda resolución que adoptar significa siempre para Luis XVI la más espantosa de las perplejidades. Bueno, eso dice el autor sobre Luis XVI, era una personalidad totalmente opuesta a la reina. Algo que me hacía reír mucho del rey era que en las partes más graves del conflicto de la revolución, cuando por ejemplo eran capturados, él siempre estaba pensando en dormir y comer, y ya satisfaciendo esas necesidades se quedaba tranquilo y me daba mucha risa. En cambio la reina se quedaba furiosa y orgullosa y se rehusaba a recibir cualquier tipo de ayuda de los demás. Entonces eran una pareja totalmente opuesta entre sí. ¿Saben? El libro en general me hizo reír mucho, que era algo que no esperaba, porque pasaban cosas y habían personajes tan absurdos que de verdad parecía una comedia. Claro, al final ya pierde todo lo que tenía de gracioso, pero mientras tanto te encuentras con eventos como que, por ejemplo, la reina se iba a quedar a Trianon, que era un palacio para ella sola, rodeado de jardines, en donde tenía todo un decorado y una ambientación para que ella y su corte jugaran a ser humildes campesinos, mientras que el rey se conformaba con ir a visitarla ahí porque él no era invitado. Me reía mucho. Los peinados que María Antonieta puso a la moda y que gracias a los adornos que se utilizaban iban representando eventos importantes de la época, al punto de que, por ejemplo, cuando se saquearon las panaderías por el hambre, la corte no encontró nada más vil y estúpido que adornarse el pelo con escenas de esa revuelta. Y así muchas cosas bastante graciosas que me reí mucho. Poco a poco María Antonieta se va ganando el odio de la nobleza y del pueblo trabajador,
porque no quiere relacionarse con ningún grupo, solamente vive para disfrutar de sus comodidades con el grupo de amigos que ella misma ha elegido y, si es posible, lejos de todo lo que no le gusta. Solamente quiere reinar en su propio imperio rococó. No importa que la gente que la rodea sea culta, noble, buenas o malas influencias. Solamente quiere pasarlo bien, porque según sus propias palabras, teme aburrirse. Es curioso que la madre, enojada con esa forma indisciplinada de vivir, le reproche en una carta su irresponsabilidad y le advierta que la revolución será cruel. Ocupa esa palabra. No se refería a la revolución como tal, sino a los problemas que ella misma se está trayendo, pero es curioso cómo algunas señales van apareciendo en el camino mucho antes de que ocurran los eventos. Parecía que a cada momento la voz de la historia pretendía advertir a María Antonieta que tuviera cuidado, pero parece que su mundo hecho de dulce le impidió ver en la oscuridad. El incidente del collar, del que yo creo que mucha gente ya sabe y que no detallaré aquí porque es un poco complejo, deja entrever toda la maldad y ambición que llena el alma de algunos humanos. La revolución fue tan despiadada que hasta algunos de los que le escribieron a María Antonieta los más bellos poemas terminaron firmando después la sentencia de muerte de Luis Capeto, de Luis XVI. El hermano de la reina no se salvó tampoco del ridículo actuar de una sociedad carnavalesca. Por ejemplo, al visitar Francia se hacía pasar como un simple ciudadano más y se hospedaba y comía en los lugares más humildes del lugar, haciendo toda como una actuación de vivir de forma austera para llamar más la atención de la gente. En medio ya de la revolución y cuando el que se cree que era el gran amor de María Antonieta, que se llamaba Fersen, Axel von Fersen, mueve cielo, mar y tierra para que la familia real pueda escapar. ¿Qué creen que ocurre? La carroza es decorada con lujo y a pesar de que toda la familia debe ir disfrazada, no pueden ignorar la etiqueta, incluso en ese momento de vida o muerte, y se preocupan de llevar trajes para cambiarse, vajilla de lujo y un montón de cosas innecesarias que al final terminaron entorpeciendo la huida y no pudieron escapar. Sin embargo, no pude evitar emocionarme cuando los revolucionarios que traen de vuelta a la familia al palacio conocen personalmente a los reyes. Según toda Francia, eran unos tiranos de lo peor, pero acá se dan cuenta de que son una pareja común y corriente que cuida de sus hijos y que a pesar de los años siguen sin tener idea de nada, y sin tener idea de la vida, del cargo que tenían, de nada. Ahí yo me preguntaba si habrían sido diferentes las cosas uniendo fuerzas y solucionando las cosas con razón. Es difícil saberlo porque aquí cada ser humano sacó lo peor y lo mejor de sí. No contaré cada detalle del libro porque eso sería estropear la historia al que lo quiera leer y maravillarse con él. A pesar de la caída de los reyes y ya cuando a María Antonieta se le aplicaron toda clase de daños y castigos psicológicos, hubo gente que puso su vida en peligro para salvarla de la guillotina. Uno pensaría que la mayoría eran nobles o los reyes poderosos de otras naciones o su familia, pero para nada. De las personas que en muchos momentos recibió más ayudas fue de personas del pueblo y de algunos de los revolucionarios más radicales. María Antonieta realmente se convirtió en reina a través de un sufrimiento sin precedentes. La historia le cobró con intereses todo lo que disfrutó, y al final de su vida se convirtió en alguien que lo perdió todo de una vez y para siempre, incluso el miedo a la muerte. Aquí es cuando muestra el espíritu y la nobleza que se esperaban de ella y que nunca mostró. Aquí demostró una fortaleza sin igual y una templanza y sabiduría que traspasó la historia. Creo que no sabía que era una reina en el ajedrez hasta que todas las piezas se fueron en su contra y no le quedó más remedio que utilizar todo su valor para jugar, aun sabiendo que ya había perdido.
Muchas veces tuvo la oportunidad para salvarse, pero el milagro no ocurrió. Quizás en su interior sabía que ya había terminado su papel en la historia universal. Su hijo y Fersen, por otro lado, también tuvieron un final horrible. Los invito a que lo investiguen si no lo conocen. La verdad fue un libro increíble. Si les gusta la historia y quieren saber más sobre esta reina única en su estilo y en la historia y sobre el periodo de la Revolución Francesa, de verdad que los invito a leerlo. Muchas veces me detuve porque me ponía a leer sobre cada personaje que salía en el libro y su destino, y algunos de ellos, buenos y malvados, tuvieron el mismo fin que la reina. Parece que la revolución fue una medida despiadada que acabó con todos, sin importar su jerarquía. Disfruté tanto el libro que hacía lo que yo llamé cenas con María Antonieta. Por ejemplo, cuando me hacía mi cena, que era, no sé, comida mexicana o hamburguesas vegetarianas, dependiendo del menú, me encerraba a leer el libro y a seguir los pasos de la reina, como Alicia tras el conejo, pidiendo que no le cortaran la cabeza a nadie. Bueno, hablando ya de las ilustraciones, el hecho de pintar el árbol me ha servido mucho porque, a diferencia de otras ocasiones, no me generó ansiedad pintar y sentir que había perdido la práctica, ya que en esta ilustración me sentí mucho más creativa y cómoda pintando. He terminado algunas ilustraciones para completar qué tal el libro. Tiene la mitad de la ilustración y uno tiene que terminar de dibujar y pintar, y es muy entretenido. Para la ilustración de María Antonieta me inspiré un poco en la obra de Alphonse Mucha, que ustedes saben que me encanta. Le puse esas mariposas que tengo entendido que se llaman monarca y bueno, además representan la transformación que experimentó la reina al final. Quise pintar a la reina triste porque yo siento que realmente fue infeliz siempre, obligada a casarse con alguien que ni conocía, a ser reina, a tener herederos, y quizás todo lo que hacía lo hacía para huir de las muchas obligaciones que se le impusieron. Creo que esa moda, creo que ese modo de vivir que tenía tan extremista era su forma de ser rebelde y de alguna forma protestar contra tantas presiones. Igual me da risa que le dijeran Madame Déficit, debo reconocerlo, y es que, como decía, antes de que las cosas se pusieran serias, pasaron cosas muy, muy graciosas y me reí mucho, de verdad. Pronto volveré a la Revolución Francesa porque ahora voy a leer Los viajes de Gulliver, ya que hay algunas cosas respecto a ese libro que son un poco extrañas. En esta oportunidad Rusio no fue para nada de ayuda porque cuando estaba pintando le dio por ponerse inquieto y ya veía que me arruinaba el trabajo, así que aquí está vigilando a uno de mis otros gatos, y cuando hace eso se vuelve loco, entonces acá me estresó un poquito. Mientras leía María Antonieta, también leí lo que pude del libro del cine, que ya había mostrado en este canal. Hay una película que se llama M el Maldito, que la recomiendan en el libro y la quise ver, y la verdad es que me gustó muchísimo, mucho, es muy buena. Está en YouTube por si alguien quiere verla. También leí en el libro sobre Casablanca algo que me sorprendió, y es que en el momento que se filmaba Casablanca, Estados Unidos, hasta entonces que era neutral, en ese mismo momento estaba entrando en guerra con Alemania y Japón. Y mientras la película se estaba estrenando en 1942, los aliados avanzaban para tomar Casablanca, que fue algo que de verdad me voló la cabeza. Y se me olvidó mencionar que quise hacer estos pastelitos en la ilustración porque leí que María Antonieta amaba los dulces. Y quise pintar muchas rosas también. Acá hay una bolsa que compré para un regalo y que al final me terminé dejando para mí. Soy lo peor, pero me gustó la ilustración. Y les recomiendo averiguar sobre el peluquero de María Antonieta y la modista Madame Bertin, que tienen historias muy interesantes también. Leí que Madame Bertin fue la primera diseñadora de alta costura de la historia. Cada personaje en esta historia era muy interesante, como diseñado para un acontecimiento planetario. Hice esta ilustración con mucho cariño y es que, no sé, me encariñé
no un poco, bastante con el personaje. Quizá algunas personas creerán que es una tontería, pero llevo pasando tardes enteras con ella desde enero y como comenté, tenía mi hora de cenar con María Antonieta también. Siento que de verdad estuve en Versalles este tiempo. Recomiendo mucho el libro, de verdad. Y espero que les haya gustado la reseña. Disculpen mi demora, pero he tenido miles de cosas que hacer. Seguiré subiendo más contenido pronto. Gracias por acompañarme en otro video. Los quiero mucho. Chao, chao.